Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Tengan un buen día todos. Somos alumnos de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, y hoy les vamos a presentar un tema relacionado sobre sepsis y síndrome séptico. Bueno, como definición muy importante, hay ciertas controversias y todo no aclarado por ciertas guías, pero tenemos aquí que la sepsis, que es la respuesta sistémica a la infección, se va a definir en términos generales como el espectro más grave de una infección. Bueno, anteriormente habían guías que se referían que la sepsis tenía que cumplir obligadamente ciertos criterios de, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado con un foco infeccioso sospechado o confirmado. Bueno, posteriormente, hoy en día, con las guías actuales o nuevas que se han publicado en 2, 3 años atrás, eh, se empezó a definir eh, la sepsis eliminando el SIRS y definiendo a la sepsis como un foco infeccioso sospechado o confirmado asociado con por lo menos alguna de las variables siguientes. Estas pueden ser sistémicas, inflamatorias, hemodinámicas, de disfunción de órganos o hipoperfusión tisular. Esta propuesta está marcada en ciertas nuevas guías, pero bueno, posteriormente vamos a tener lo que es el síndrome séptico. Síndrome séptico, que es el conjunto de signos y síntomas desencadenados por un fenómeno infeccioso. Esta se va a caracterizar por una respuesta muy exagerada, generalmente atribuida a una excesiva liberación de citocinas y mediadores del SIRS. Posteriormente es un proceso fisiopatológico complejo, continuo, altamente individualizado y dinámico, en donde existen ciertas interacciones entre el patógeno y el huésped. Por parte del patógeno van a participar diferentes factores de virulencia y posteriormente del huésped participan fenómenos como la respuesta neuroendocrina, las señales proinflamatorias y antiinflamatorias, las apoptósicas y los elementos de coagulación. Situación esta de no ser controlada generará una disfunción orgánica múltiple, falla orgánica múltiple e incluso la muerte. Posteriormente también vamos a abarcar lo que es los signos cardinales de la respuesta generalizada. Bueno, a menudo llevamos un conjunto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el SIRS. Bueno, ¿qué criterios conlleva el SIRS? Que los criterios para evaluar el SIRS son fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, taquipnea y taquicardia. Bueno, las causas del SIRS son tanto infecciosas como no infecciosas. Cuando se sospecha o comprueba una infección, se dice que el paciente con este síndrome padece septicemia. Si esta última se acompaña de disfunción de órganos lejanos al sitio de la infección, se va a considerar que es una septicemia grave. Bueno, posteriormente la septicemia grave se acompaña de hipotensión o evidencia de hipoperfusión. Cuando es imposible corregir la hipotensión con líquidos, el diagnóstico es estado de choque séptico. Estas serían las definiciones de, de lo que conlleva la sepsis o el síndrome séptico. Posteriormente vamos a tener, ya sabiendo lo que es la definición más clara, lo que conlleva la septicemia, vamos a checar su etiología, quienes participan en el proceso infeccioso. Y bueno, y pues aquí tenemos un cuadro relacionado con ciertos microorganismos. Bueno, y tenemos que la septicemia es una respuesta contra diversos tipos de microorganismos. No es indispensable que exista invasión microbiana del torrente sanguíneo, puesto que también que la inflamación local también genera disfunción de órganos a distancia e hipotensión. En ciertos estudios se han realizado hemocultivos que muestran que las bacterias y hongos
en un 20 a 40% de los casos de septicemia grave y en 40 a 70% de los pacientes en estado de choque séptico. Bueno, aquí tenemos en esa tabla, se puede decir la prevalencia de las bacterias gram positivas y las negativas, que estas van a constituir un 70% de estas cepas aisladas y el resto van a corresponder a hongos o una mezcla de microorganismos. Bueno, ahora posteriormente vamos a tener lo que es factores de riesgo. Bueno, cualquier paciente tiene riesgo de desarrollar sepsis. Este se va a incrementar en los extremos de vida, ya sea menor a 1 año y mayor a 60 años. En pacientes inmunocomprometidos con presencia de enfermedades subyacentes, uso de antibióticos, resistencia bacteriana hospitalaria, procedimientos invasivos, heridas y traumatismos y posteriormente también adicciones como el alcohol y drogas. Bueno, el pronóstico va a depender de varios factores que incluyan la historia de salud del paciente, eh, ya sea la condición subyacente, comorbilidad crónica, tiempo de inicio e intensidad de la infección, magnitud de la respuesta inflamatoria e impactos sobre las funciones de los órganos, para la cual se recomienda utilizar el sistema PIRO. Como aquí tenemos el sistema PIRO, empezamos a definirlo conforme a las letras. P, que serían los factores predisponentes, I, grado de agresión de la infección, R, intensidad de la respuesta y O, número de órganos con disfunción. Este parámetro eh, lo agarramos más bien para la evaluación integral del paciente. Y por último, de lo que abarco yo de sepsis, tenemos la epidemiología. Bueno, tenemos que mayormente se da lo que es la sepsis y la sepsis severa. Bueno, la sepsis como tal tenemos una prevalencia o incidencia de 37% y la sepsis severa con un 30%. Bueno, en México tenemos que la incidencia es de 27.3% y la mortalidad de 30.4%. Y continuando con lo que es el tema de la sepsis, yo les hablaré de lo que es la fisiopatología. Para entender la fisiopatología bien, primero tenemos que entender ciertos contextos que esta abarca, como por ejemplo qué es bacteremia, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, qué es sepsis, sepsis severa, choque séptico, disfunción orgánica múltiple. Bueno, en la bacteremia este término es utilizado para referirnos a lo que es la detección de bacterias en el torrente sanguíneo. La sepsis, esta es una respuesta inflamatoria sistémica frente a una infección que puede generar una reacción inflamatoria. El síndrome de respuesta inflamatoria, esta es una respuesta sistémica a una gran cantidad de estímulos manifestada por ciertos criterios. La sepsis severa, esta sepsis va a estar asociada con una disfunción orgánica, una hipoperfusión o hipotensión que responde a líquidos. El choque séptico va a ser una hipotensión inducida por la sepsis. Y la disfunción orgánica múltiple, esta es una función orgánica la cual va a estar alterada en un paciente críticamente enfermo en el que la homeostasia no puede mantenerse sin una intervención. Y bueno, una vez que se conocen ya las definiciones y los criterios que estos van a comprender a lo que es el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica y la sepsis, es importante que entendamos que los mecanismos fisiopatológicos que lo desencadenan, ya que no solo son lo que es la virulencia de los microorganismos desencadenantes, estos van a conllevar a lo que es una respuesta sistémica. Más bien, lo que la origina es la cascada de las citocinas que estos mismos desencadenan. La infección sistémica por bacterias gram negativas es la situación que más está presente. El factor de la virulencia más constante de estos microorganismos gram negativos es una endotoxina que va a formar parte de la membrana celular externa de la bacteria. Este es un lipopolisacárido que se libera hacia el torrente sanguíneo cuando hay una lisis bacteriana y la respuesta inicial del huésped
es liberar un reactante hepático de fase aguda, el cual va a ser denominado proteína jaladora de lipopolisacárido, con unas concentraciones de 2 a 20 picogramos por mililitro, pero estas pueden llegar a incrementarse hasta 100 picogramos por mililitro, en el caso de cuando se presente una inflamación sistémica. Esta proteína fijadora del lipopolisacárido forma un complejo con el lipopolisacárido bacteriano que va a catalizar la unión de este al receptor CD14 en el macrófago, lo que va a resultar en síntesis de citocinas proinflamatorias. En otro papel de la proteína fijadora del lipopolisacáridos es unir a este último con lipoproteínas de alta densidad, lo que neutraliza el lipopolisacárido y en una teoría se logra el equilibrio durante la endotoxemia. La proteína jaladora de lipopolisacáridos también tiene efectos de opsonización, que ésta facilita lo que es la fagocitosis de bacterias gram negativas. La respuesta inmunitaria es correctamente controlada y por lo general se llega a autorregular de manera efectiva para limitar las infecciones y promover la reparación celular y tisular. Normalmente este equilibrio se va a dar a través de lo que es la cascada de las citocinas, las cuales les mencioné al inicio. Estas van a ser proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1 y 12, el interferón gamma y las señales antiinflamatorias como van a ser las interleucinas 10, 4 y 6 y el factor del crecimiento transformador beta. El antagonista del receptor de la interleucina 1 y algunas prostaglandinas. En el caso de que predomine la respuesta proinflamatoria, sobreviene lo que es la sepsis. Sin embargo, en el caso de que predomine la respuesta antiinflamatoria, ocurre un estado de inmunosupresión relativa. Durante la sepsis, las células endoteliales van a perder trombomodulina y heparansulfato, que estos van a actuar como un cofactor para la antitrombina 3. En esta se va a incrementar lo que va a ser la síntesis del factor tisular que va a impedir la activación de la proteína C, que al igual que su cofactor, la proteína S va a inactivar los cofactores para la respuesta procoagulante, principalmente los factores 5A y 8A, lo que va a modificar el equilibrio procoagulante-anticoagulante con un franco predominio procoagulante, que va a provocar una trombosis microvascular en diversos órganos, una hipoperfusión celular y una disfunción orgánica simple. Otros mecanismos fisiopatológicos que pueden llegar a originar lo que es la sepsis es la insuficiencia suprarrenal relativa o asociada con sepsis. Este va a ser el resultado de la supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal por las citocinas proinflamatorias. La endotoxina que va a resultar durante la sepsis va a estimular la producción de las interleucinas 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Las interleucinas 1 y 6 van a ser activadoras hipotalámicos, los cuales van a aumentar la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Esta va a provocar un aumento en la secreción del cortisol y el factor de necrosis tumoral alfa va a ser un inductor de la secreción de la hormona adrenocorticotropa. Esto va a ser para deteriorar lo que es la liberación de la hormona adenocorticotropa. Va a ser inducida por lo que es la hormona liberadora de la corticotropina, lo cual va a conllevar a una insuficiencia suprarrenal relativa, en donde la expresión clínica más severa en los pacientes con sepsis es una baja respuesta a lo que son las aminas vasopresoras. Y bueno, en los casos de una septicemia grave, esta no va a estar desencadenada por lo que son bacterias u hongos que de una manera normal van a no causar enfermedades sistémicas en las personas sin anomalías inmunitarias. Para sobrevivir en el cuerpo humano, estos microorganismos a menudo explotan deficiencias en las defensas del hospedador. Estas deficiencias son en donde los microorganismos patógenos esquivan las defensas innatas, puesto que 1. Carecen de moléculas que pueden reconocer los receptores del hospedador. 2. Elaboran toxinas u otros factores de virulencia.
En los casos ya mencionados, el organismo construye una reacción inflamatoria vigorosa que tiene como resultado septicemia grave, sin aniquilar a los invasores. Otras veces, la respuesta séptica es inducida por exotoxinas microbianas, las cuales van a actuar como superantígenos. Un ejemplo de ellos es la toxina 1 del síndrome del estado del choque tóxico, el cual a continuación les voy a mencionar. Así como pueden haber muchos virus patógenos de igual manera, pero les voy a hablar de uno en especial. El síndrome del choque tóxico se trata de una enfermedad sistémica aguda. Este es poco frecuente pero con altos índices de mortalidad y morbilidad. Esta es causada por la exotoxina del Staphylococcus aureus. En esta se llega a manifestar como una enfermedad brusca y grave que clínicamente va a cursar con fiebre elevada, hipotensión súbita y eritrodermia. Esta va a ser macular difusa y bueno, el resultado final de esta puede llegar a conducir a un fallo multiorgánico sistémico. Es por eso que este es uno de los ejemplos más utilizados, porque su principal característica es llegar a causar la sepsis. Y continuamos con los mecanismos del hospedador para detectar ciertos microorganismos. Uno de los mayores ejemplos estudiados son el reconocimiento del fragmento lipídico A de lipopolisacáridos. Una proteína del hospedador se fija al lípido A y va a transferir al LPS el CD14 en la superficie de los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos. Posteriormente, el LPS es trasladado a una unión del receptor tipo TOL para formar un complejo molecular que va a trasladar la señal de reconocimiento del LPS hacia el interior de la célula. Esta señal va a desencadenar rápidamente una producción y liberación de mediadores, como van a ser el factor de necrosis tumoral, que ese se va a encargar de ampliar la señal del LPS y va a transmitir a otras células y tejidos. El péptido glucano y los lipopéptidos bacterianos desencadenantes van a provocar respuestas en animales que por lo general son similares a las que inducen el LPS. Si bien esas moléculas también pueden ser transferidas por CD14, las cuales van a actuar de una manera recíproca con TLR distintos. Cabe mencionar que aquí se están mencionando cómo es la reacción en animales, ya que lo maneja en el Harrison como una forma como un ejemplo característico, se podría decir. La capacidad que estos poseen en algunos TLR para funcionar como receptores de ligandos del hospedador, como por ejemplo la hialuronidasas, sulfatos de parán, los ácidos grasos saturados, esos van a despertar la posibilidad de que también participen en lo que es la producción de estados no infecciosos similares a la septicemia. Otras proteínas que van a reconocer patrones del hospedador y que son importantes para detectar la invasión microbiana van a ser las proteínas intracelulares NOD1 y NOD2, las cuales van a reconocer fragmentos de peptidoglucanos bacterianos, los cuales van a ser componentes incipientes del complemento. Principalmente estos van a abarcar lo que es la vía alterna, así como la lectina y la proteína C reactiva jaladora de manosa, que activan la vía clásica del complemento. La capacidad que tiene el hospedador de reconocer ciertas moléculas microbianas van a incluir tanto en la potencia de sus propias defensas como en la patogenia de la septicemia grave. Las bacterias gram negativas que elaboran lípidos A con menos de 6 cadenas asilo, los cuales van a ser Yersinia pestis, Francisella tularensis, el Vibrio vulnicus, las pseudomonas aeruginosas, entre muchas otras, casi no son reconocidas. Cuando estas bacterias penetran en el organismo, al principio van a inducir una inflamación relativamente reducida. Si desencadenan una septicemia grave, por lo regular se llegan a multiplicar hasta lograr una gran densidad en lo que son los tejidos y en la sangre. Posterior se menciona que la patogenia de la septicemia
Esta va a depender de que el hospedador reconozca lo que es la principal molécula de señales de la bacteria, el LPS. Disfunción orgánica. Bueno, en los casos ya registrados, se ha comprobado que las bacterias circulantes y sus productos desencadenan casi de modo inaudible la disfunción de múltiples órganos. La hipotensión, al estimular de manera directa las respuestas inflamatorias de la vasculatura. En la mayoría de los pacientes con infecciones por algunas bacterias gram negativas, las bacterias circulantes o las moléculas bacterianas van a reflejar una infección descontrolada en un tejido circunscrito y con muy pocas consecuencias directas a los órganos lejanos. En el caso de estos pacientes, los mediadores inflamatorios o las señales neurológicas locales, como también se les llama, van a constituir en el factor desencadenante principal de la septicemia grave y el estado de choque séptico. Conforme van a ir aumentando las respuestas del organismo hacia una infección, aunado a esto la mezcla de citocinas circulantes y otras moléculas, esto se va tornando de una manera muy compleja. Por ejemplo, la concentración de leucocitos sanguíneos en los pacientes con septicemia grave a menudo responden muy poco a los agonistas. En estos casos de septicemia grave, la persistencia de esta respuesta leucocitaria reducida se ha vinculado con un riesgo mayor de muerte. Incluso también la apoptosis de linfocitos B, seguida por las células dendríticas y los linfocitos TCD4, que son los que contribuyen a la inmunodepresión. En este caso, muchos investigadores sostienen que el daño endotelial vascular diseminado constituye el mecanismo principal de la disfunción de múltiples órganos. En conformidad con esta idea, se realizó un estudio en el cual se encontró un gran número de células endoteliales vasculares en la sangre periférica de los pacientes sépticos. Se llegó a la conclusión de que quizás los mediadores leucocíticos y los trombos de plaquetas, leucocitos y fibrinas constituyen el daño vascular, pero el endotelio vascular también tiene una participación muy importante. Diversos estímulos se van a encargar de propiciar que las células endoteliales vasculares produzcan y liberen citocinas, moléculas procoagulantes, factor activador de plaquetas, óxido nítrico y otros mediadores. Además, las moléculas de adherencia celular van a encargarse de fomentar la unión de los neutrófilos a las células endoteliales. Estas respuestas van a atraer fagocitos hacia los puntos infectados y se van a encargar de activar sus recursos antimicrobianos. Pero la activación de las células endoteliales también va a estimular la permeabilidad vascular, la trombosis microvascular y por supuesto la hipotensión. Conforme al número de capilares funcionales que se va a ir disminuyendo debido a la obstrucción luminal por el edema de las células endoteliales que ya se van a encontrar allí, la menor capacidad de los eritrocitos circulantes para deformarse, los trombos de leucocitos, plaquetas y fibrinas o la compresión consecutiva al líquido de edema van a reducir la oxigenación de los tejidos. Se ha comprobado que el aprovechamiento hístico de oxígeno también se verá disminuido por el estado de hibernación, si así se le puede llamar, en el que se reduce la producción de ATP conforme decrece la fosforilación oxidativa. Esto es ocasionado porque el óxido nítrico es el que induce esta respuesta. Se ha podido observar que los órganos sépticos hipofuncionales casi siempre tienen un aspecto normal durante el proceso de la necropsia. Se observa escasa necrosis o trombosis y la apoptosis se confina en gran parte a los órganos linfoides del aparato digestivo.
Y en el caso de que el paciente tenga una pronta mejoría, la función de los órganos se va a restablecer al mismo tiempo. Esto sugiere que la disfunción orgánica durante la septicemia grave tiene una base principalmente bioquímica y no tanto estructural. Con lo antes mencionado, ya podemos entender que cuando hay productos microbianos situados en el organismo, ya sea en exotoxinas o endotoxinas, va a provocar una respuesta celular en la cual se van a ver implicadas la activación de plaquetas, activación de coagulación, oxidasas, quininas de complemento y citoquinas. Todos estos procesos van a llevar a una coagulopatía o a diferentes injurias vasculares. Una vez situado esto, se puede ver que va a señalarse un daño endotelial, el que va a llevar a una falla orgánica múltiple y posteriormente a la muerte de nuestro paciente. Yendo un poco más al fondo de este proceso, se puede entender que la reperfusión tisular va a estimular la inflamación debido a una activación de polimorfonucleares y plaquetas. Estos van a agravar la lesión endotelial y van a ocasionar un desequilibrio en la producción de las sustancias vasoactivas, como las endotelinas o el óxido nítrico, las sustancias procoagulantes, las anticoagulantes y los factores de adhesión intercelular. Uno de estos ejemplos es el momento en que los macrófagos y los linfocitos llegan a este proceso, en donde van a producir una liberación excesiva de citoquinas. Aquí podemos encontrar que ya entrarán en el proceso las interleucinas 1, las interleucinas 2, la interleucina 5, la interleucina 6 y la interleucina 8, en donde se pueden dar dos tipos de procesos. Un proceso positivo será cuando estas interleucinas se vean mediadas en la producción de la fiebre, la cicatrización de heridas o la inducción de la respuesta de la fase aguda, además de diversos procesos que se van a llevar a cabo a nivel cardiovascular, respiratorio, renal y hepático. Por el lado negativo de esta situación, aquí se dará cuando se alteren los mecanismos de control que se van a encargar de regular la respuesta inflamatoria. Esto por un incremento de las sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias, que se van a convertir en sustancias nocivas para el ser. Una vez que ya esté la disfunción orgánica, podemos entender también que ya se va a encontrar una lesión microcirculatoria generalizada, en donde se pueden dar otros procesos negativos como son el inadecuado oxígeno a nivel tisular, además de los fenómenos de reperfusión. Y también podemos encontrar aquí que habrán interacciones entre el endotelio y los leucocitos debido a una respuesta exagerada de estos procesos. La hipoxia celular va a llevar a una serie de cambios dentro de las cuales van a encontrarse el edema celular. Esto por una disminución en la actividad del sodio-potasio ATPasa, en donde se va a presentar un acúmulo excesivo de sodio y agua intracelular. También podemos encontrar la estimulación de los sistemas de segundo mensajero, en donde se va a ver un exceso de calcio a nivel intracelular. Se va a lesionar el endotelio vascular y esto debido a diferentes mecanismos, ya sea por acidosis intracelular o el acúmulo de calcio intracelular, además de pérdida de precursores de ATP y una producción de radicales libres de oxígeno. También podemos encontrar una disminución de los mecanismos antioxidantes. Y debido a esto, se va a modificar la expresión genética de las proteínas. Esto es debido a la respuesta del estrés, ya sean proteínas de la respuesta oxidativa o proteínas de la fase aguda. Entonces, podemos llegar a una conclusión, en donde ya va a estar situada una infección en el cuerpo humano
y esto va a liberar a mediadores inflamatorios que van a ocasionar una disfunción endotelial y una vasodilatación. Estos procesos van a llevar a una hipotensión, a edema, a vasoconstricción y alteraciones microvasculares de diversos tipos. Por lo tanto, esto va a ocasionar una mala distribución del flujo sanguíneo microvascular, que posteriormente llevará a una isquemia y a una muerte celular. Debido a la muerte celular inminente, es donde se va a dar la disfunción orgánica. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones de la respuesta séptica se superponen con los signos y los síntomas de la enfermedad de fondo del paciente y la infección primaria. La velocidad de evolución de la septicemia grave va a variar en cada paciente, al igual que el cuadro clínico puede variar en cada individuo. Un ejemplo sería que algunos pacientes con septicemia se encuentran normotérmicos o hipotérmicos. La ausencia de fiebre es más frecuente en recién nacidos, sujetos de edad avanzada y personas con uremia o alcoholismo. A menudo, el primer signo de una respuesta séptica es la hiperventilación. También se acompaña de desorientación, confusión y otras manifestaciones de encefalopatía. La encefalopatía se da principalmente en los pacientes de edad avanzada y aquellos con deficiencias neurológicas ya preexistentes. Los signos neurológicos son raros, pero las deficiencias focales preexistentes se acentúan. También habrá lo que es la hipotensión. La hipotensión junto con la coagulación intravascular diseminada van a provocar acrocianosis y necrosis isquémica de los tejidos periféricos. Principalmente esto va a afectar a lo que son los dedos. Cuando una bacteria hematógena o un hongo contamina la piel o los tejidos blandos subyacentes, van a aparecer celulitis, pústulas, ampollas o lesiones hemorrágicas, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Las toxinas bacterianas también se distribuyen por vía hematógena, lo cual desencadena reacciones cutáneas difusas. Algunas lesiones cutáneas sugieren microorganismos patógenos más específicos. Cuando la septicemia se acompaña de petequias cutáneas o púrpura, se sospecha de Neisseria meningitidis o con menos frecuencia Haemophilus influenzae. En el paciente mordido por una garrapata en un área endémica, las lesiones petequiales también sugieren una rickettsiosis exantemática americana. Una lesión cutánea que se observa casi de forma exclusiva en pacientes neutropénicos es el ectima gangrenoso, por lo regular debido a pseudomonas aeruginosas. Esta es una lesión ampulosa rodeada de edema con hemorragia central y necrosis. El análisis histopatológico muestra bacterias en y alrededor de la pared de un vaso pequeño, con una respuesta neutrofílica reducida. La eritroderma generalizada en el individuo séptico indica síndrome de estado de choque séptico por Staphylococcus aureus o por Streptococcus pyogenes. Las manifestaciones digestivas como náusea, vómito, diarrea e ilio sugieren gastroenteritis aguda, mientras que las úlceras por estrés provoca hemorragia digestiva alta. En ocasiones la ictericia colestásica con bilirrubinas séricas elevadas, principalmente la conjugada, y también el incremento de la fosfatasa alcalina preceden a otros signos de septicemia. Al parecer, en la mayor parte de los casos se trata de disfunción hepatocelular o canicular, y los resultados de las pruebas de la función hepática se normalizan una vez que se ha curado la infección. La hipotensión prolongada o pronunciada induce también la lesión hepática aguda o incluso necrosis intestinal isquémica. Muchos tejidos también son incapaces de extraer oxígeno normalmente de la sangre, de modo que mantienen un metabolismo anaerobio pese a la saturación de oxígeno en la sangre venosa mixta casi normal. La concentración sanguínea de lactato se incrementa desde el principio por la glucólisis ascendente y la eliminación deficiente de lactato y el piruvato resultan a través del hígado y los riñones. A menudo la glucemia se eleva principalmente en pacientes con diabetes,
pero en ocasiones la gluconeogénesis deficiente y la liberación excesiva de insulina provocan hipoglucemia. Las citocinas también estimulan la respuesta de la fase aguda, inhiben la síntesis de transtiretina, lo cual fomenta al mismo tiempo la producción de proteína C reactiva, fibrinógeno y componentes del complemento. Casi siempre se acelera el catabolismo de las proteínas. La albúmina sérica desciende como resultado de una menor síntesis hepática y el desplazamiento de la albúmina hacia los espacios intersticiales. Complicaciones mayores. Comenzaremos ahora con las complicaciones cardiopulmonares. La desigualdad entre ventilación y perfusión provoca un descenso de la presión arterial al principio de la evolución. El daño epitelial alveolar y la permeabilidad capilar ascendente tienen como resultado mayor contenido de agua en los pulmones, que disminuye la elasticidad pulmonar e interfiere con el intercambio de oxígeno. En ausencia de neumonía o insuficiencia cardíaca, los infiltrados pulmonares difusos progresivos y la hipoxemia arterial con una presión parcial de oxígeno y una fracción inspiratoria de oxígeno menor a 300 indican lesión pulmonar aguda, mientras que la hipoxemia más profunda con presión parcial de oxígeno y fracción inspiratoria de oxígeno menor a 200 indican síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Aproximadamente el 50% de los pacientes con septicemia grave o estado de choque séptico manifiestan lesión pulmonar aguda o ARDS. Cuando la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar se eleva mayor a 18 milímetros de mercurio, indican sobrecarga hídrica o insuficiencia cardíaca en lugar de ARDS. La neumonía por virus o por neumocitis es idéntica al ARDS desde el punto de vista clínico. Por lo general, la hipotensión inducida por septicemia al principio es resultado de una distribución desigual generalizada del flujo y el volumen sanguíneo y de una hipovolemia que es consecutiva, por lo menos en parte, al escape capilar difuso de líquido intravascular. Otros factores que disminuyen el volumen intravascular efectivo son la deshidratación, generalmente por una enfermedad previa o pérdida insensible de líquido, el vómito, diarrea o poliuria. Al principio del estado de choque séptico, la resistencia vascular sistémica se eleva y el gasto cardíaco es reducido. Por el contrario, una vez que se restablece el volumen, el gasto cardíaco va a aumentar y la resistencia vascular sistémica va a descender. De hecho, el gasto cardíaco normal o elevado y la resistencia vascular sistémica disminuida distinguen al estado de choque séptico de los estados de choque cardiogénico, extracardíaco obstructivo e hipovolémico. Otras enfermedades que originan esta combinación son anafilaxia, beriberi, cirrosis y sobredosis de nitroprusiato o narcóticos. La función cardíaca deprimida, que se manifiesta por aumento de los volúmenes telediastólicos y ventricular sistólico, con disminución de la fracción de expulsión, aparece en las primeras 24 horas en la mayoría de los pacientes con septicemia grave. El gasto cardíaco se mantiene, no obstante, la fracción de expulsión reducida, puesto que la dilatación ventricular permite un volumen sistólico normal. En los pacientes que sobreviven, la función miocárdica se restablece en los siguientes días. Si bien la disfunción miocárdica contribuye a la hipotensión resistente casi siempre se debe a una resistencia vascular sistémica reducida y la muerte es ocasionada por estado de choque persistente o insuficiencia de múltiples órganos, en lugar de la disfunción cardíaca misma. Ahora vamos con las insuficiencias suprarrenales. En el paciente grave muchas veces es difícil diagnosticar insuficiencia suprarrenal. El cortisol plasmático menor a 15, pero puede ser menor a 10 cuando la albuminemia es menor de 2.5 miligramos sobre 100 mililitros, indica que hay una insuficiencia suprarrenal, producción insuficiente del cortisol. La insuficiencia de corticosteroides, que se relaciona con una enfermedad crítica llamada CIRSI,
La cirsis algunas veces se origina del daño estructural de la glándula suprarrenal, pero por lo general es resultado de la disfunción reversible del eje hipotálamo-hipófisis o de la resistencia de los tejidos a los corticosteroides, por anomalías de los receptores de glucocorticoides o una mayor conversión de cortisol en cortisona. El signo principal de la cirsis es la hipotensión. Esta se da por una resistencia a la sustitución de líquidos que requiere presores. Otras características clásicas de la insuficiencia suprarrenal son la hiponatremia e hiperpotasemia. Estas suelen estar ausentes. También otra característica que se puede presentar son la eosinofilia e hipoglucemia moderada, que estas se observan en ocasiones en dichos pacientes. Ahora pasamos con las complicaciones renales. En estas se pueden presentar oliguria, azotemia, proteinuria, cilindros urinarios inespecíficos, poliuria excesiva, necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, necrosis cortical renal y nefritis intersticial. Muchos pacientes suelen presentar la poliuria excesivamente. La hiperglucemia exacerbada está en tendencia. La mayor parte de los casos de insuficiencia renal se debe a necrosis tubular aguda por hipotensión o daño capilar, si bien algunos pacientes padecen glomerulonefritis, necrosis cortical renal o nefritis intersticial. Muchas veces la lesión renal farmacológica se complica con el tratamiento y principalmente cuando el sujeto hipotenso recibe aminoglucósidos. Ahora, en las coagulopatías puede existir trombocitopenia en un 10 y 30% de los pacientes. Se desconoce el mecanismo por el cual sucede. Un recuento plaquetario disminuido menor a 50.000 en pacientes en DIC. Esta disminución puede causar daño endotelial difuso y trombosis microvascular, aunque se han observado trombos rara vez en la biopsia de los órganos sépticos. En las complicaciones neurológicas, cuando la septicemia se prolonga durante varias semanas o meses, la polineuropatía de las enfermedades críticas impide retirar el respirador y genera debilidad motora distal. También se realizarán estudios electrofisiológicos para que se lleve a cabo un descarte de diferentes tipos de enfermedades como son síndrome de Guillain-Barré, anomalías metabólicas y actividad de toxinas. Diagnóstico. Al principio de la septicemia, la hiperventilación induce una alcalosis respiratoria. La fatiga de los músculos respiratorios y la acumulación de lactato van a provocar acidosis metabólica, con un mayor desequilibrio amniótico. El análisis de los gases arteriales revela la hipoxemia, que al principio se corrige con oxígeno complementario, pero más tarde se resiste a la inhalación de oxígeno al 100%. Situación que va a indicar un cortocircuito de izquierda a derecha. En algunos casos, la radiografía de tórax es normal y en otros pueden mostrar datos de neumonía en fondos, sobrecarga de volumen o algunos infiltrados difusos debido al síndrome de dificultad respiratoria aguda que se estará presentando. En el caso de la electrocardiografía puede revelar taquicardia sinusal o algunas anomalías inespecíficas en la onda ST. En el caso de los diabéticos, en su mayoría que presenten septicemia, pueden padecer hiperglucemia. Muchas infecciones graves precipitan una cetoacidosis diabética que pueden exacerbar la hipotensión. La hipoglucemia es inusual, pero la concentración sérica de albumina desciende conforme la septicemia va a estar persistente. Es un poco raro observar hipocalcemia en este tipo de pacientes. Algunas de las primeras anomalías en la respuesta séptica son la leucocitosis con desviación hacia la izquierda. Puede encontrarse trombocitopenia, hiperbilirrubinemia y proteinuria. En algunas ocasiones estas se van a ver acompañadas de leucopenia. Normalmente, conforme la respuesta séptica se va a intensificar, la trombocitopenia también debe aumentar. A menudo, con prolongación del tiempo de protombina, un decremento en el fibrinógeno y presencia de dímeros D que van a sugerir otro tipo de complicaciones.
En el caso de la azotemia y la hiperbilirrubinemia se van a acentuar y la concentración de aminotransferasa se debe elevar. Actualmente no se cuenta con una prueba diagnóstica específica de la respuesta séptica, algo que en realidad nos diga que exactamente eso tiene que haber para que se dé el diagnóstico o que esa prueba es totalmente contundente para hacer un diagnóstico certero. Los signos sensibles para el diagnóstico en un paciente con sospecha de infección o septicemia comprobada pueden comprender la fiebre o la hipotermia, taquipnea, taquicardia, leucocitosis o leucopenia. También pueden hacer presencia alteraciones mentales, trombocitopenia y elevación del lactato sanguíneo o una hipotensión que van a sugerir este diagnóstico. Sin embargo, en muchos casos la respuesta séptica es variable y no exactamente se tienen que presentar estos signos y síntomas. Un ejemplo de esto es que un estudio reveló que cerca del 33% de los pacientes con septicemia grave tenían una temperatura normal y otro 40% la frecuencia respiratoria también era de lo normal. Incluso el 10% de estos pacientes evaluados, la frecuencia del pulso no estaba alterada y el 33% mostraba leucocitos normales. Es un dato muy contrario a lo que se revela en lo dicho anteriormente, que son datos que se pueden incluir en el diagnóstico certero de la septicemia. Por otro lado, algunas de las causas no infecciosas del síndrome pueden ser pancreatitis, quemaduras, traumatismos, insuficiencia suprarrenal, embolia pulmonar, algunos aneurismas aórticos, infarto al miocardio, hemorragia oculta, taponamiento cardíaco, síndrome postderivación cardiopulmonar, anafilaxia, acidosis lácticas debido a un tumor y el uso excesivo de algunos fármacos. Otros datos que pueden ayudar a hacer un diagnóstico certero son el hemocultivo y la tinción de Gram. Estos pueden ayudar debido a que el diagnóstico causal definitivo es necesario, pero para llevar a esto tienen que aislar al microorganismo en la sangre o algún otro punto infeccioso. Y esto se va a obtener debido a por lo menos 2 muestras sanguíneas que se van a utilizar para el cultivo. En el caso de la piel y las mucosas, estas también se deben de analizar de una forma escrupulosa y en varias ocasiones en busca de algunas lesiones que pueden proporcionar una información diagnóstica. Todos estos tienen que ir de una manera muy unida para que se pueda llegar a un diagnóstico certero. Para la identificación de la disfunción orgánica, se recomienda emplear una variación de 2 o más puntos en la escala de SOFA, considerando una puntuación basal de 0 a menos que se conozca que el paciente tuviera una disfunción orgánica previamente a la aparición de la infección. Una puntuación de SOFA mayor a 2 o igual refleja un riesgo de mortalidad global aproximadamente de un 10% en la población general. Otro concepto que se utiliza es el QSOFA, que significa Quick SOFA por sus siglas en inglés, que puede servir para considerar una posible infección en pacientes en quienes no se ha diagnosticado infección previamente. No requiere pruebas de laboratorio, se puede realizar de manera rápida y se puede utilizar para el tamizaje de pacientes en quienes se sospecha un cuadro de sepsis probable. Se sugiere que los criterios de QSOFA pueden ser utilizados de manera inmediata por los clínicos para evaluar la disfunción de órganos y para iniciar o intensificar la terapia en su caso, y para considerar la derivación a la atención crítica o aumentar la frecuencia de seguimiento, si aún no lo han llevado a cabo este tipo de acciones. Ahora hablaremos sobre el tratamiento de la septicemia grave y el estado de choque séptico. El tratamiento de los pacientes con sospecha de septicemia debe ser inmediato. Esta tarea la deben llevar a cabo personas con experiencia en el cuidado del paciente crítico. Para que el tratamiento sea exitoso, se necesitan medidas de urgencias para tratar la infección, apoyos hemodinámicos y respiratorios y eliminar a los microorganismos causales. Estas medidas
se instituyen durante la primera hora después de haber valorado al paciente con septicemia grave o estado de choque séptico. Por tanto, es fundamental realizar una valoración y un diagnóstico rápidamente. En los antimicrobianos, estos se instituyen tan pronto como se obtienen las muestras de sangre y otros tejidos para cultivo. En una gran revisión retrospectiva de pacientes en estado de choque séptico, se observó que el intervalo entre el inicio de la hipotensión y la administración del antimicrobiano adecuado constituyó el factor principal para el desenlace. Si se retrasaba aún una hora, la supervivencia era menor. Asimismo, la aplicación de antimicrobianos inadecuados con base en la susceptibilidad microbiana local y las normas publicadas para el tratamiento empírico. Por consiguiente, es importante instituir de inmediato el tratamiento empírico con antimicrobianos que sea efectivo contra bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Se administra la dosis máxima recomendada del antimicrobiano por vía intravenosa, haciendo los ajustes necesarios cuando la función renal es deficiente. Es importante tomar en consideración la información disponible sobre los patrones de susceptibilidad a los antimicrobianos entre las cepas de bacterias aisladas de la comunidad, el hospital y el paciente. Una vez que se obtiene el resultado del cultivo, el régimen se simplifica puesto que casi siempre basa con un solo antimicrobiano contra el microorganismo patógeno conocido. Los metaanálisis concluyen que, con una excepción, los antimicrobianos combinados no son mejores que la monoterapia entre el tratamiento de la bacteremia por gram negativos. Cuando el paciente con septicemia ya está recibiendo antimicrobianos de amplio espectro o alimentación parenteral, pero ha permanecido neutropénico durante 5 días o más, tiene un catéter venoso central o ha sido hospitalizado en la comunidad de cuidados intensivos por un periodo prolongado, se debe considerar la posibilidad de proporcionar tratamiento antimicótico. En este cuadro presentamos el tratamiento antimicrobiano inicial de la septicemia grave sin origen evidente en adultos con función renal normal. Tenemos el estado clínico y su tratamiento intravenoso. En el estado clínico tenemos el adulto sin anomalías inmunitarias y su tratamiento intravenoso, los numerosos regímenes aceptables que comprenden la piperacilina o tazobactam de 3.375 gramos cada 4 a 6 horas, entre otras. Tenemos en el estado clínico la neutropenia de menor a 500 neutrófilos por mililitro, y en su tratamiento intravenoso los regímenes que comprenden el emipenem o cilastatina de 0.5 gramos cada 6 horas, entre otros. Tenemos también lo que es la esplenectomía, y en su tratamiento la cefotaxima de 2 gramos cada 6 horas o 8 horas. En los usuarios de drogas intravenosas tenemos la vancomicina de 15 miligramos por kilogramos cada 12 horas, y en los pacientes con SIDA tenemos la cefepima de 2 gramos cada 8 horas, entre otros. En la supresión de la fuente infecciosa es indispensable suprimir o drenar la fuente de la infección. En una serie se encontró un foco de infección en 80% de los pacientes quirúrgicos en cuidados críticos que murieron por septicemia grave o estado de choque séptico. Por este motivo es necesario buscar de manera escrupulosa los puntos de infección oculta, principalmente en pulmones, abdomen y aparato genitourinario. Los catéteres intravenosos o arteriales a permanencia se extraen y punto se frota en una laminilla con agar sangre para realizar un cultivo cuantitativo. Después de instituir los antimicrobianos, se introduce entonces un catéter nuevo en otro punto, la sonda de Foley, y las sondas de drenaje se sustituyen.
También se descarta la posibilidad de sinusitis paranasal, a menudo causada por bacterias gram negativas, cuando el paciente ha sido intubado por vía nasal. En los apoyos hemodinámico, respiratorio y metabólico, las metas principales son restablecer el aporte suficiente de oxígeno y los sustratos a los tejidos con la mayor rapidez posible, así como mejorar el aprovechamiento de oxígeno en los tejidos y el metabolismo celular. Por consiguiente, es fundamental la perfusión de los órganos. La calidad de la circulación se valora al medir la presión arterial y al vigilar parámetros como actividad mental, gasto urinario y perfusión cutánea. También son útiles los índices indirectos del aporte y el consumo de oxígeno, como saturación de oxígeno venoso central. Para corregir la hipotensión, al principio se administran líquidos intravenosos, empezando con 1 a 2 litros de solución salina normal a lo largo de 1 a 2 horas. Para evitar el edema pulmonar, la presión venosa central debe permanecer en 8 a 12 centímetros H2O. El gasto urinario ha de permanecer mayor a 0.5 mililitros por kilogramos por hora con la administración de líquidos de forma continua. En caso necesario, se agrega algún diurético como furosemida. Entre el 3% de los pacientes, la hipotensión y la hipoperfusión de los órganos responden a la reanimación con líquidos. Una meta razonable es conservar la presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, presión sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, cuando es imposible cumplir estas metas con el suministro de volumen. Está indicado recurrir al tratamiento con vasopresores. En el apoyo general en los individuos con septicemia grave prolongada, es decir, con duración mayor de 2 o 3 días, los complementos alimenticios reducen la repercusión del hipercatabolismo proteínico. La evidencia existente, la cual es insuficiente, favorece la vía del tubo digestivo. En los pacientes sin hemorragia activa o coagulopatía, está indicado el uso de heparina profiláctica para prevenir las trombosis venosas profundas cuando la heparina está contraindicada. Se utilizan medidas comprensivas o un dispositivo de compresión intermitente. Asimismo, la recuperación se acelera al prevenir cualquier laceración cutánea, infección hospitalaria y úlceras por estrés. Ahora en el pronóstico, entre 20 y 35% de los pacientes con septicemia grave y entre 40 y 60% de aquellos en estado de choque séptico mueren en los primeros 30 días. Otros fallecen en los siguientes 6 meses. El deceso tardío a menudo es resultado de una infección mal contenida, inmunodepresión, complicaciones de cuidados críticos, insuficiencia de múltiples órganos o la enfermedad de fondo del paciente. La tasa de mortalidad es similar para la septicemia grave con cultivo positivo o cultivo negativo. Los sistemas para clasificar el pronóstico como indican que el hecho de tomar en consideración diversos factores como la edad del paciente, la enfermedad de fondo y otras variables ayuda a calcular el riesgo de morir por septicemia grave. Por último, la profilaxis es la mejor oportunidad para reducir la morbilidad y la mortalidad por septicemia grave, que es la que ofrece la prevención. En los países desarrollados, la mayor parte de los episodios de septicemia grave y estado de choque séptico es complicación de una infección hospitalaria. Esos casos se previenen al reducir el número de procedimientos con penetración corporal que se llevan a cabo, lo cual limitan el uso y la duración de los catéteres vasculares y las sondas vesicales con desecrecento
de la frecuencia y la duración de la neutropenia acentuada menor a 500 neutrófilos, y con tratamiento de forma más intensiva las infecciones hospitalarias circunscritas. También se deben evitar el uso indiscriminado de antimicrobianos y glucocorticoides al utilizar las mejores medidas para contener infecciones. Los estudios indican que entre 50 y 70% de los pacientes con septicemia grave o estado de choque séptico hospitalario ha experimentado una fase menos grave de la respuesta séptica. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido mucho. En términos clínicos, regálenos una manita amputada, no les cuesta nada, al igual que compartir y comentar. Nos vemos hasta la próxima.